El sol de septiembre inundaba de luz sin piedad el taller de Virginia Altamirano. A través de los enormes ventanales panorámicos de la última planta de un antiguo edificio del centro de Buenos Aires, se divisaba toda la zona de negocios de la ciudad. Era la ubicación perfecta para su imperio de la moda, Altamirano Designs. Virginia estaba junto a la ventana con una taza de café frío entre las manos. 40 años y ya había conseguido lo que muchos solo sueñan. Sus colecciones desfilaban en las pasarelas de Milán y París. Su nombre se pronunciaba con fervor y sus tiendas se habían abierto en toda Sudamérica. Virginia desvió la mirada hacia el enorme estudio. 25 modelos y modistas trabajaban en un constante murmullo de voces y crujido de telas. La nueva colección debía presentarse dentro de 3 semanas y todos estaban al límite de su capacidad. «Señora Altamirano», se le acercó la joven ayudante Claudia con una pila de bocetos en la mano. «El tejido para los trajes de noche ya está listo, pero hay un problema con el tono burdeos. Es más oscuro de lo que pedimos». Virginia dejó la taza sobre la mesa y cogió las muestras de tela de las manos de la chica. Efectivamente, el tono era más oscuro, casi como sangre apelmazada. Cerró los ojos, imaginando cómo se vería el color bajo las luces de la pasarela. «Vamos a quedárnoslo», dijo con firmeza abriendo los ojos. «Es aún mejor para la colección otoño-invierno. Es más dramático. Llama al proveedor y dile que nos llevamos todo el rollo y otros 20 metros». Claudia asintió y salió corriendo a hacer un recado. Virginia se volvió de nuevo hacia la ventana. Su negocio crecía rápidamente. Solo en el último trimestre, los beneficios habían aumentado un 30%. 3 tiendas en Buenos Aires, 2 en Córdoba, 1 en Mendoza, y ahora una oferta para abrir una boutique en Sao Paulo. Llamaron a la puerta. Era Raúl Montenegro, su socio y director financiero de la empresa. Un hombre alto, con canas en las sienes, vestido con un traje inmaculado. Se habían conocido hacía 15 años, cuando Virginia empezaba su carrera, y desde entonces habían trabajado juntos desde un pequeño atelier hasta un imperio de la moda. «Virginia, tenemos que hablar de la expansión», le dijo entrando en su despacho. Las cifras de este mes habían superado todas las expectativas. Extendió gráficos y tablas sobre la mesa. Las líneas negras de los gráficos subían sin cesar. Virginia escuchaba con desgana, pasando distraídamente el dedo por el borde de la mesa. Sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en su marido, en que Horacio había vuelto tarde anoche y olía a perfume ajeno. No era la primera vez. «Y si abrimos una tienda insignia en Río de Janeiro antes de fin de año, podemos aumentar la facturación entre un 15 y un 20% más», continuó Raúl. Virginia volvió a la realidad. «Lo siento, Raúl, estaba distraída». «Sí, claro, Río es una gran idea. Prepara todos los cálculos, y el lunes lo discutiremos en la reunión del consejo». Raúl la miró atentamente. «¿Estás bien? Hoy pareces distraída». Virginia intentó sonreír, pero era una sonrisa tensa. «Sí, estoy bien. Solo un montón de pensamientos sobre la nueva colección». Raúl asintió, no del todo convencido por su respuesta, pero no insistió. Recogió sus papeles y se dirigió a la puerta. «Ah, y una cosa más», se volvió en el umbral. «Me ha llamado tu marido, preguntándome si estarías en casa para cenar». Virginia frunció el ceño. Horacio no solía llamarla al trabajo. «¿Y qué le dijiste?» «Que estabas ocupada por lo menos hasta las 8». «De acuerdo. Gracias, Raúl». Cuando la puerta se cerró tras él, Virginia se hundió pesadamente en la silla. Hacía 5 años que se había casado con Horacio Quintero, el dueño de una pequeña cadena de restaurantes. Por aquel entonces, su negocio estaba en auge y él estaba lleno de planes ambiciosos. Pero desde hacía 2 años, las cosas iban a peor. Horacio se había vuelto cada vez más retraído. A menudo se quedaba hasta tarde, explicando que tenía problemas con los proveedores y la necesidad de controlar el trabajo de los restaurantes. Y hace 3 meses, por primera vez, Virginia sintió el olor de un perfume desconocido en su camisa. Al principio se convenció de que era paranoia, de que el olor podía provenir de un encuentro casual, de un apretón de manos con un cliente. Pero luego se dio cuenta de que Horacio estaba más atento a su aspecto. Se compró una colonia nueva y cara. Empezó a ir al gimnasio más a menudo. Señales clásicas de un hombre con una nueva mujer. Virginia sacó su teléfono y marcó el número de Adelina Soldevilla, su mejor amiga desde la universidad. Adelina trabajaba como psicoterapeuta y siempre le daba buenos consejos. «Adelina, soy yo»,
¿estás libre esta noche? Tenemos que hablar. Acordaron encontrarse a las 8 de la tarde en un pequeño bar cerca de la casa de Virginia. Ella pasó el resto del día trabajando, intentando no pensar en problemas personales. Siempre había sido capaz de aislarse del mundo tras el muro de sus diseños y telas. Adelina ya la esperaba en el bar semioscuro, bebiendo vino tinto. Cuando vio a su amiga, la saludó con la mano. Virginia se coló entre las mesas y se hundió en la silla de enfrente. «Pareces agotada», dijo Adelina sin preámbulos, escrutando el rostro de su amiga. «Gracias por el cumplido», sonrió Virginia cansada. «Ya me entiendes. ¿Qué ha pasado?» El camarero trajo una segunda copa y Adelina la llenó de vino. «Horacio», dijo Virginia tras una pausa. «Estoy casi segura de que tiene a alguien». Adelina no pareció sorprendida. Tomó un sorbo de vino y miró a su amiga con atención. «¿Qué te hace pensar eso?» «Los retrasos en el trabajo, la ropa nueva, el olor a perfume, el desapego, todo lo normal». Adeline hizo girar el vaso entre sus manos, pensativa. «¿Has intentado hablar con él?» Virginia sonrió amargamente. «¿Sobre qué?» «Querida, no me estarás engañando por casualidad, ¿verdad?» Cada vez que intento hablar de nosotros, él desvía el tema hacia los problemas del negocio. Dice que 2 de sus 3 restaurantes están a punto de cerrar. ¿Y tú le crees? Virginia se lo pensó un momento. Nunca había dudado de la palabra de su marido. Pero ahora... no lo sé. Tal vez es solo una excusa conveniente. O puede que realmente esté endeudado. Últimamente parece deprimido todo el tiempo. Adelina se inclinó más cerca, bajando la voz. «Virginia, tú y yo somos amigas desde hace 20 años. Te conozco. Eres una mujer fuerte, pero siempre has sido demasiado confiada en las relaciones. ¿Te acuerdas de Miguel?» Virginia arrugó la nariz. Miguel había sido su primer romance serio, en la universidad. Se había enamorado perdidamente de él, y luego descubrió que durante todo ese tiempo había estado viéndose con otras 2 chicas. «Horacio no es Miguel». «No, pero los hombres suelen parecerse en sus debilidades. No cierres los ojos ante lo evidente por miedo a la verdad». Virginia dio un sorbo a su vino. Estaba agrio y dejaba un regusto amargo, igual que esta conversación. «¿Qué debo hacer?» «Para empezar, deja de engañarte. Si sospechas que hay infidelidad, probablemente la haya. El 90% de las veces, la intuición de una mujer no se equivoca». «¿Y entonces qué? ¿Contratar a un investigador privado?» Adeline negó con la cabeza. «No, solo presta atención. Fíjate en los detalles. Quizá la respuesta esté en la superficie, solo que no quieres verla». Estuvieron sentados en el bar hasta las 11, hablando de todo menos de la posible infidelidad de Horacio. Cuando Virginia llegó a casa, la luz del salón estaba encendida. Horacio estaba sentado en una silla con un vaso de whisky, mirando al vacío frente a él. Ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. «Hola», dijo Virginia, quitándose el abrigo. «¿Llevas mucho tiempo en casa?» «Hace 1 hora», contestó él, aún sin mirarla. «¿Dónde has estado?» «He salido con Adeline. Te lo dije esta mañana». Horacio asintió débilmente, como si no la hubiera escuchado. Tenía los ojos apagados, con ojeras. Parecía más viejo que sus 41 años. «¿Qué tal los restaurantes?», preguntó ella sentándose frente a él. Horacio se encogió de hombros. «No mejor que ayer. Los proveedores han subido los precios y hay menos clientes. Es una crisis». Virginia escrutó su rostro, tratando de ver si decía la verdad. Pero el cansancio de sus ojos parecía auténtico. «¿Necesitas ayuda?» «Podría...» «No», dijo él bruscamente. «Puedo hacerlo solo. Esto es asunto mío y resolveré mis propios problemas». Su tono era más áspero que de costumbre. Virginia se quedó callada, percibiendo la creciente distancia que los separaba. Hacía 5 años podían hablar de cualquier cosa del mundo. Ahora cada conversación se había convertido en un intercambio de frases rutinarias. «Me voy a la cama», dijo Horacio terminándose el whisky de un trago. «No me esperes. Me duele la cabeza. Dormiré en la habitación de invitados». Y se fue, dejándola sola en el silencio del salón. Virginia permaneció sentada largo rato contemplando las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Las palabras de Adeline daban vueltas en su cabeza. «Presta atención. Fíjate en los detalles». Sobre la mesita estaba el teléfono de Horacio. Nunca lo dejaba desatendido. Virginia cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada. Pero sin siquiera intentar desbloquearlo, se fijó en unas cuantas notificaciones de WhatsApp.
Una de ellas aparecía parcialmente en la pantalla de bloqueo. «Magdalena, ¿cuándo te veré? Te echo de menos». El corazón de Virginia se apretó dolorosamente. Magdalena. Nunca había oído ese nombre de boca de su marido. No tenía compañeras con ese nombre. Estaba segura. Virginia colgó el teléfono con cuidado y se dirigió al dormitorio. El sueño no llegaba. Solo un pensamiento latía en su cabeza. ¿Quién era Magdalena y qué significaba para Horacio? A la mañana siguiente, Virginia se despertó con dolor de cabeza. Llovía al otro lado de la ventana. Un manto gris cubría la ciudad como si reflejara su estado de ánimo. Se levantó, se duchó y bajó a la cocina. Horacio ya no estaba en casa. Sobre la mesa había una nota. Se fue temprano. Negocios en el restaurante. Volveré tarde. La brevedad de la nota le dolió. Antaño le había dejado largos mensajes de amor, aunque solo se hubiera ausentado un par de horas. Le esperaba otro día de locos en la oficina. Se acercaba el desfile y había 1000 cosas de las que ocuparse, desde cubrir la pasarela hasta organizar el buffet de prensa. Por suerte, el trabajo siempre era una vía de escape a los problemas personales. «Virginia, te llaman por la línea 2», le dijo su secretaria Rosario. «Señor Quintero». Virginia se tensó. Horacio rara vez la llamaba al trabajo. «Pásemelo», dijo cogiendo el teléfono. «¿Horacio? ¿Pasa algo?» No pasa nada». Su voz sonó antinaturalmente alegre. «Solo quería decirte que esta noche me quedo en casa de Fernando. Tenemos que hacer inventario en el restaurante principal y luego será demasiado tarde para volver a casa». Fernando era el gerente de uno de los restaurantes de Horacio. A veces trabajaban hasta tarde, pero nunca antes Horacio se había quedado a dormir allí. «¿Estás seguro? Podría recogerte». «No hace falta, cariño. Tienes tus propios problemas para prepararte para el espectáculo. No te preocupes, nos vemos mañana». Y colgó antes de que ella pudiera responder. Virginia se sentó con el teléfono en la mano. Una voz interior le gritaba que era mentira, que Horacio no estaría con Fernando, sino con la misteriosa Magdalena. Al día siguiente, al volver del trabajo, encontró a Horacio en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de whisky. Una rara ocasión. No solía beber en casa. «Llegas pronto», comentó ella entrando en la cocina. Horacio la miró con los ojos nublados y las pupilas dilatadas. «Siéntate», respondió brevemente. «¿Qué?» Uno de los restaurantes tuvo que cerrar. No podía soportar la competencia. Virginia se hundió lentamente en la silla de enfrente. «¿Por qué no me dijiste antes que estaba tan mal?» Horacio sonrió amargamente. «¿Qué habría cambiado? ¿Habrías empezado a compadecerte de mí? ¿O tal vez me habrías ofrecido tu dinero? No, es asunto mío, y tenía que solucionarlo yo. Pero somos una familia», dijo en voz baja. «Tenemos que apoyarnos mutuamente». La miró fijamente durante un largo instante, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. «¿De verdad crees eso? ¿Que seguimos siendo una familia?» La pregunta la pilló desprevenida. ¿Sentía él también la distancia que los separaba? «Por supuesto», respondió ella, aunque en su interior se agitaba la duda. «¿Por qué lo preguntas?» Horacio sacudió la cabeza. «Por nada, olvídalo. Solo estoy cansado y molesto». Se levantó, tambaleándose, y se dirigió a la cocina. «Horacio», lo llamó Virginia, «¿quién es Magdalena?» Él se quedó inmóvil en el umbral. Por un momento, ella pensó que iba a darse la vuelta y explicárselo todo. Pero Horacio solo se tensó levemente, y sin volverse contestó, «No sé a qué se refiere». Y se fue, dejándola sola con la creciente certeza de que su matrimonio se desmoronaba. Durante los días siguientes, Virginia observó a su marido con doloroso escrutinio. Horacio casi nunca estaba en casa, alegando problemas con el cierre del restaurante. Pero un día, al volver del trabajo antes de lo habitual, le sorprendió haciendo la maleta a toda prisa. «¿A dónde vas?», le preguntó de pie en la puerta del dormitorio. Horacio dio un respingo de sorpresa. «Tengo una reunión con un posible comprador del restaurante», contestó rápidamente, mientras seguía metiendo cosas en una pequeña bolsa. «¿Y necesitas una bolsa para eso?», dudó un segundo. «Después de la reunión, vamos a echar un vistazo al local. Probablemente nos quedemos hasta mañana. No quiero volver tarde». Virginia le observó cerrar la cremallera de la bolsa en silencio. Mentiras. Cada palabra que decía sonaba falsa. «Horacio», dijo en voz baja, «¿qué nos está pasando?». Por fin se volvió hacia ella. Algo parecido a la culpa brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por el cansancio habitual. «No pasa nada, Virginia.
Solo son tiempos difíciles. Yo tengo problemas de negocios. Tú tienes problemas para prepararte para el espectáculo. Ambos estamos cansados. No es solo cansancio, y lo sabes. Horacio suspiró con fuerza. Mira, ahora no tengo tiempo para esta conversación. Se me hace tarde. Se acercó, le dio un breve beso en la mejilla y salió rápidamente de la habitación. Un momento después, Virginia oyó un portazo. Se hundió lentamente en el borde de la cama, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Ya no podía cerrar los ojos ante lo evidente. Su marido le había mentido a la cara sin el menor remordimiento. Aquella noche volvió a encontrarse con Adeline. Se sentaron en el mismo bar, y Virginia habló de todo lo que había sucedido en los últimos días. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, concluyó. Necesito la verdad, por amarga que sea. Adeline agitó pensativa su copa de vino. Quizá deberías seguirle, sugirió. ¿Hablas en serio? Por supuesto. A veces la única manera de descubrir la verdad es viéndola uno mismo. Virginia se imaginó a sí misma, escondida a la vuelta de la esquina, espiando a su propio marido. Parecía humillante, pero no es más humillante permanecer en la oscuridad mientras tu marido puede estar viéndose con otra mujer. ¿Y cómo lo hago? Muy sencillo. La próxima vez que salga a hacer sus ita, tú le sigues. Pero ten cuidado de que no te vea. Virginia asintió lentamente. La idea era descabellada, pero no veía otra salida. De acuerdo, lo haré. Al día siguiente, cuando llegó a casa, encontró a Horacio con un ánimo inusualmente alto. Incluso había preparado la cena, por primera vez en meses. ¿Qué celebramos?, preguntó Virginia, sentándose a la mesa. Horacio le puso delante un plato de pasta y un vaso de vino tinto. Le temblaban ligeramente las manos y sus ojos no dejaban de moverse de un objeto a otro, como si no pudiera detenerse en nada en particular. Nada, respondió él, encogiéndose de hombros. Solo quería hacer algo bonito. Virginia miró a su marido con recelo. No había mostrado tal preocupación en los últimos meses. Algo había cambiado, y ella no sabía qué era. Tiene una pinta deliciosa, dijo dando vueltas a la pasta en el tenedor. Horacio se sentó frente a ella, pero apenas tocó su comida. Miraba el plato, pero no parecía verla, absorto en sus propios pensamientos. Luego levantó bruscamente la cabeza y miró directamente a los ojos de Virginia. «Tenemos que hablar», dijo con voz extrañamente tranquila. Virginia apartó el tenedor. Aquel era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Ahora él confesaría. Le hablaría de Magdalena, de todo lo que había pasado a sus espaldas. «Te escucho», dijo ella, tratando de mantener la voz firme. Horacio respiró hondo. «Estoy en bancarrota, Virginia, completa e irrevocablemente». Ella parpadeó. De todas las confesiones posibles, esa era la última que esperaba oír. «¿Cómo que en bancarrota? Creía que solo tenías problemas con un restaurante». Horacio sonrió amargamente y se bebió su vaso de vino de un trago. «Te he mentido. Llevo 8 meses mintiéndote. Los 3 restaurantes están cerrados. El último hace 15 días. Lo he perdido todo». Virginia le miró fijamente, intentando comprender lo que estaba oyendo. Por supuesto, ella sabía que él estaba teniendo dificultades en los negocios, pero para que fuera tan malo, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Horacio se levantó y empezó a pasearse nervioso por la cocina. ¿Orgullo? ¿Vergüenza? No lo sé. Al principio pensé que podría hacerlo solo. Esperaba atraer inversores, volver a poner en marcha el negocio. Pero las cosas empeoraron. Las deudas se acumulaban, los proveedores exigían el pago, y entonces llegaron los cobradores. Virginia sintió un escalofrío. ¿Cobradores? ¿Tan grave era esto? Horacio se detuvo y la miró con desesperación. Debo 800,000 pesos a los bancos y como $500,000 más a acreedores privados. Me han dado un mes para empezar a pagar. De lo contrario, Virginia no lo dejó terminar. ¿Sino qué, Horacio? Él bajó los ojos. Si no, me demandarán. Podrían embargar la propiedad, la casa, el coche. Virginia se quedó pasmada. 1,300,000 pesos. Una suma enorme. Su marido debía ese dinero y llevaba meses ocultándoselo. ¿Por qué me mintió?, preguntó en voz baja. Podríamos haber resuelto esto juntos. Horacio volvió a la mesa y se desplomó en su silla como si le hubieran sacado todos los huesos. No quise involucrarte. Son mis deudas, mis errores.
Y no podía demostrarte que era un fracasado. Virginia lo miró, desplomado, perdido, con los hombros caídos. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo con el que se había casado 5 años atrás? ¿Dónde habían ido a parar su vitalidad y su ambición? Se acercó a él y le cubrió la palma de la mano con la suya. No eres un fracasado, Horacio. Lo has intentado. Los negocios siempre son un riesgo. Él sonrió débilmente sin levantar la mirada. Tal vez. Pero eso no cambia el hecho de que lo he perdido todo y ahora tengo que empezar de cero. Con 41 años, con las deudas al cuello. Virginia se lo pensó un momento. Su negocio iba viento en popa. El último trimestre había dado beneficios récord. Podría pagar fácilmente las deudas de Horacio. Pero ¿era esa la decisión correcta? ¿Y después qué? ¿Volvería a suceder? Y lo más importante, ¿qué pasaba con Magdalena? ¿Era ella la causa de su caída o el efecto? Puedo ayudarte, dijo finalmente Virginia. Puedo darte dinero para que pagues tus deudas. Horacio levantó bruscamente la cabeza. No, no aceptaré tu dinero. ¿Por qué no? Somos una familia, Horacio. Tenemos que apoyarnos mutuamente en los momentos de necesidad. Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Había gratitud y vergüenza, y algo más que ella no podía definir. No lo entiendes, Virginia. No quiero estar en deuda contigo. No quiero que me veas como el hombre al que salvaste de la ruina. Virginia negó con la cabeza. Nunca te miraré de esa manera. Y no necesito que me devuelvas ese dinero. Piensa en ello como una inversión en nuestro futuro. Horacio permaneció largo rato en silencio, luchando consigo mismo. Finalmente dijo, tengo que pensarlo. No es el tipo de decisión que pueda tomarse en 5 minutos. Virginia asintió. Por supuesto. Piénsatelo todo lo que necesites. Pero que sepas que mi oferta sigue en pie. Por la mañana, cuando bajó a la cocina, Horacio ya se había marchado. Había una nota sobre la mesa. Fui a ver a los acreedores. Volveré tarde. Gracias por tu oferta, pero tengo que encontrar otra salida. Oh. Virginia arrugó la nota y la tiró a la papelera. Típico de Horacio. Huir de los problemas en lugar de resolverlos juntos. En el trabajo no podía concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación con Horacio. Si todo lo que decía era cierto, estaba desesperado. Pero entonces, ¿por qué rechazó su ayuda? ¿Y quién es Magdalena? Quizás esta mujer no es una amante, sino una acreedora o una socia. Virginia se agarraba a un clavo ardiendo, aunque su voz interior le decía que solo se estaba engañando a sí misma. A la hora de comer, Raúl se pasó por su despacho. Hoy no eres tú misma, le dijo. ¿Te pasa algo? Virginia negó con la cabeza. No mucho. Solo un montón de pensamientos sobre el programa. Raúl no parecía convencido, pero no insistió. Por cierto, dijo, he notado un gasto extraño en las tarjetas de empresa durante el último mes. Quizá deberíamos replantearnos el presupuesto de marketing. Virginia escuchó sin mucho entusiasmo, asintiendo en los lugares adecuados. De repente, la palabra Furtassi le dio una idea. Podría darle a Horacio una de sus tarjetas de crédito de repuesto, en caso de emergencia. No sería la ayuda económica directa que él rechazaba con tanta obstinación, pero le daría un seguro para los días de lluvia. Por la noche, cuando llegó a casa, Horacio seguía fuera. Virginia estaba sentada en el salón, cambiando sin pensar de canal en la televisión, cuando sonó el timbre. Era un repartidor con un ramo de rosas rojas. Con agradecimiento por todo lo que haces por mí. Oh, decía la tarjeta. Virginia colocó las flores en un jarrón, pero la sensación de malestar no desapareció. El gesto no era propio de Horacio. Era como si tratara de enmendar alguna culpa que aún no había admitido. Horacio regresó casi a medianoche. Virginia seguía despierta, esperándolo en el living. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó cuando entró. Horacio parecía agotado, pero había algo parecido a la esperanza en sus ojos. Mejor de lo que esperaba. Me han concedido una prórroga en los pagos. Mañana empezaré a buscar trabajo. Virginia asintió. Eso está bien, y gracias por las flores. Horacio sonrió débilmente. De nada. Te mereces algo más que eso. Se sentó a su lado en el sofá y de pronto le tomó la mano. Virginia, sé que los últimos meses han sido difíciles para los dos. He estado distante de ti, inmerso en mis propios problemas. Pero quiero que sepas que te aprecio. Agradezco tu apoyo, tu paciencia. Virginia le miró atentamente, tratando de ver si sus palabras eran sinceras, o solo una forma de convencerla para que le diera el dinero. Horacio, si necesitas mi ayuda, solo tienes que decirlo.
No te juzgaré por ello. Él apartó la mirada. Lo sé, pero tengo que intentar arreglármela solo. Ya has hecho demasiado por mí. Ella sacó una tarjeta de crédito del bolso y se la tendió. Toma, cógela. Es para emergencias. Por si necesitas el dinero urgentemente y yo no estoy. Horacio se quedó mirando la tarjeta largo rato, dudando si cogerla o no. No sé si... Cógela, Horacio. No es caridad, es un seguro para los dos. Finalmente cogió la tarjeta y se la metió en el bolsillo. Gracias, Horacio. Intentaré no usarla a menos que sea absolutamente necesario. Virginia asintió, pero la duda crecía en su interior. Le había dado acceso a su dinero, pero ¿podía seguir confiando en él? Durante los días siguientes, Horacio pareció ocupado buscando trabajo. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, hablando de varias entrevistas y perspectivas. Pero algo en sus historias no cuadraba. Los detalles eran borrosos, los nombres de las empresas cambiaban y seguía sin haber resultados concretos. Una mañana, cuando Horacio estaba en la ducha, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Virginia miró la pantalla. Un mensaje de Magdalena. Te espero hoy a las 2. No llegues tarde como la última vez. M. El corazón de Virginia se apretó dolorosamente. Así que después de todo era Magdalena. Y Horacio sigue viéndola, a pesar de sus conversaciones, a pesar de su apoyo. Cuando Horacio salió de la ducha, Virginia ya estaba vestida y lista para ir a trabajar. ¿Algún plan para hoy?, preguntó lo más despreocupada posible. Horacio se abrochó la camisa frente al espejo. Sí, unas entrevistas, una en una constructora, otra en una empresa de importación de vinos. Nada definitivo, pero no pierdo la esperanza. Mentiras, otra mentira en mi cara. Buena suerte, dijo cogiendo su bolso. Tengo que irme. 2 semanas después, al comprobar el extracto de su tarjeta de crédito, Virginia se percató de la primera transacción extraña. La joyería La Esmeralda, 20,000 pesos. Frunció el ceño. ¿Por qué Horacio necesitaba ir a una joyería? Se lo había preguntado por la tarde. Ah, eso, vaciló. Es para mi madre. Se acerca su cumpleaños y pensé en hacerle un regalo. Siento no haberte preguntado antes de comprarlo. Virginia asintió lentamente. El cumpleaños de la madre de Horacio fue en marzo, y ahora es octubre. O se había equivocado de fecha, o le estaba mintiendo otra vez. Unos días después, una nueva transacción apareció en el estado de cuenta. Boutique Elegancia para mujeres, 15,000 pesos. Luego el restaurante Los Parrilleros, 8,000. Hotel Mirador del Sur, 12,000. Cada vez que Virginia le preguntaba por esos gastos, Horacio encontraba explicaciones. Un regalo para un colega, un almuerzo de negocios con un posible empleador, una noche en un hotel después de una reunión tardía porque era demasiado tarde para volver a casa. Pero Virginia no era tonta. Todos estos gastos daban una imagen clara. Horacio estaba gastando su dinero en otra mujer, Magdalena. Ella no hizo una escena. En su lugar, comenzó a reunir información sistemáticamente, registrando las fechas y las cantidades de las transacciones, comparándolas con las FIA y reuniones de negocios de Horacio. Todo apuntaba a una cosa: llevaba una doble vida. Una noche, cuando Horacio volvía a llegar tarde, Virginia llamó a Adelina. «Necesito hablar con vos», le dijo. «Por teléfono no. ¿Puedes venir a mi casa?». 1 hora después estaban sentadas en la cocina y Virginia le mostraba a su amiga los resúmenes de las tarjetas de crédito y sus anotaciones. «Se está gastando mi dinero en otra mujer, Adelina, y ni siquiera se esfuerza por ocultarlo». Adelina escudriñó los documentos, con el rostro cada vez más sombrío. «¿Y cuánto ha gastado hasta ahora?». «Unos 70,000 pesos en el último mes». Adelina sacudió la cabeza. «Esto ya no es solo hacer trampa, Virginia, ni siquiera sé cómo llamarlo. ¿Explotación? ¿Explotación?». Virginia sintió que una oleada de ira mezclada con dolor surgía en su interior. «Confié en él. Intenté apoyarle cuando lo necesitaba, y él...». Le tembló la voz. Adeline le cogió la mano. «¿Qué vas a hacer?». Virginia respiró hondo, intentando calmarse. «No lo sé. Una parte de mí quiere echarlo de casa inmediatamente, bloquear la tarjeta, pedir el divorcio. Y la otra parte de mí aún espera que haya alguna explicación. Que me equivoque». Adelina miró a su amiga con simpatía. «Virginia, eres una mujer inteligente, ves los hechos, no hay lugar para la duda». «Lo sé», respondió Virginia en voz baja. «Pero 5 años de matrimonio, eso no es tan fácil de deshacer». Adelina pensó un momento. «Mira, quizá deberías empezar a prepararte para el divorcio.
No tienes que tomar una decisión definitiva ahora mismo, pero al menos consulta a un abogado. Averigua cuáles son tus derechos, sobre todo porque estamos hablando de tu dinero. Virginia negó con la cabeza. Aún no estoy preparada para eso. Necesito pruebas contundentes antes de dar ese paso. ¿Qué otras pruebas necesitas, Virginia? La voz de Adelina sonó irritada. Se gasta tu dinero en otra mujer. Te miente todos los días. ¿Qué más quieres ver? Virginia guardó silencio. Su amiga tenía razón, pero no se atrevía a dar un paso decisivo. A pesar de todo, una parte de ella seguía queriendo a Horacio. Amaba al hombre que había sido 5 años atrás. Seguro de sí mismo, ambicioso, cariñoso. ¿Ya no quedaba nada de aquel Horacio? Lo pensaré, dijo finalmente. Gracias por tus consejos. Cuando Adelina se fue, Virginia se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Su mente daba vueltas con pensamientos de años perdidos, esperanzas defraudadas, sueños rotos. Recordó cómo Horacio y ella habían planeado sus vidas, soñado con hijos, con una casa grande en el campo, con viajar por el mundo. ¿Dónde estaba todo eso ahora? Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de la puerta al abrirse. Horacio había vuelto. Lo oyó arrastrando los pies por el pasillo, quitándose los zapatos. «¿Virginia?», gritó. «¿Estás en casa?» «En la cocina», respondió ella, recogiendo rápidamente papeles de la mesa. Horacio entró, con aspecto cansado pero contento. «Hola, ¿qué tal el día?» «Bien», respondió ella tratando de sonar normal. «¿Y el tuyo?» «Estupendo», sonrió. «Creo que por fin he conseguido trabajo, de gerente en una empresa vinícola. No es exactamente a lo que estoy acostumbrada, pero el sueldo es bueno y hay perspectivas de crecimiento». Virginia lo miró, preguntándose si era verdad u otra mentira. «Es maravilloso, Horacio. ¿Cuándo empezás?» «El lunes. Quieren que haga una semana de prácticas y luego me ponga a trabajar directamente». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Gracias por creer en mí todo este tiempo. Te prometo que ahora las cosas serán diferentes. Empezaré a pagarte con tu primer sueldo». Virginia sonrió tensa. «No tengas prisa. Primero ponte de pie». Horacio asintió y se fue a duchar. Virginia se quedó en la cocina, sintiendo la amargura en la lengua. Si al menos pudiera creerle. Si al menos no existiera Magdalena, ni la joyería, ni la boutique, ni el hotel. Al día siguiente, al llegar al trabajo, lo primero que hizo fue comprobar el extracto de su tarjeta de crédito. Nueva transacción. Concesionario de coches Excelencia. 10,000 pesos. ¿Un anticipo para un coche? Virginia sintió que su ira hervía. ¿Horacio era tan descarado como para comprar un auto con su dinero? ¿Para él o para Magdalena? A la hora de comer, llamó al concesionario con el pretexto de aclarar los detalles de la compra. La encargada le confirmó que se había pagado un depósito por un nuevo modelo de berlina ejecutiva. «¿Y para cuándo está previsto el pago completo?», preguntó Virginia. «En los próximos días, señora», contestó la encargada. «Su marido dijo que volvería con el importe total después de ponerse de acuerdo con usted». Tras aquella llamada, Virginia sintió que algo en su interior por fin se rompía. 5 años de relación, de esperanzas, de planes juntos. Todo aquello se había convertido ahora en ruinas, sepultado bajo una avalancha de mentiras. Esa noche volvió a encontrarse con Adeline. Estaban sentadas en el bar y Virginia hablaba de las últimas travesuras de Horacio. «El coche», sonrió con amargura. «Decidió comprarse un coche con mi dinero, seguramente para pasear cómodamente a su Magdalena». Adelina miró a su amiga con ansiedad. «Virginia, esto se te está yendo de las manos. Debes tomar medidas». «¿Qué medidas?», preguntó Virginia cansada. «¿Bloquear la tarjeta? ¿Echarlo de casa? Para empezar, habla con un abogado. La situación con las deudas, con el gasto de tu dinero. Todo esto debería estar documentado antes del divorcio». Virginia se estremeció al oír la palabra divorcio. Hasta ahora, había evitado siquiera pensar en ello. Pero ahora... «Tienes razón», dijo tras una larga pausa. «He hecho la vista gorda ante lo evidente durante demasiado tiempo. Es hora de actuar». «¿Quieres hablar con él primero? Darle la oportunidad de explicarse». Virginia negó con la cabeza. «No. Ya he oído suficientes mentiras. Quiero hechos, no sus explicaciones. Y sé cómo conseguirlos». «¿Qué estás tramando?». Adeline parecía preocupada. «Le seguiré», dijo Virginia con firmeza. «La próxima vez que vaya al concesionario, allí estaré.
y lo veré todo con mis propios ojos. Adelina frunció el ceño. ¿Estás segura de que es una buena idea? Podría ser doloroso. ¿Más doloroso que lo que ya pasé?, preguntó Virginia con amargura. Debo saber la verdad, Adelina. Toda la verdad. Debo verla con mis propios ojos. En el fondo, Virginia aún esperaba un milagro, que todo tuviera una explicación increíble, que Horacio no la hubiera traicionado, que no hubiera gastado su dinero en otra mujer, que no hubiera arruinado su matrimonio con sus mentiras. Pero su mente le decía que esa esperanza no era más que una forma de retrasar lo inevitable, para posponer el dolor que llegaría de todos modos. Y tal vez era mejor afrontarlo de frente que seguir viviendo en un mundo de ilusiones. La niebla matinal envolvía las calles de Buenos Aires, dándole a la ciudad un aspecto fantasmal. Virginia estaba sentada en su coche, aparcado a 2 manzanas de su casa. Las manos que agarraban el volante estaban heladas, a pesar de la cálida mañana de octubre. Había conducido hasta aquí 1 hora antes del amanecer para que Horacio no notara su ausencia. Ahora esperaba. A las 9 en punto, un taxi sedán se detuvo frente a la entrada de su casa. Horacio salió unos minutos después, vestido con su mejor traje, el mismo que ella le había regalado por su último cumpleaños. Subió al taxi y el coche arrancó. Virginia arrancó el motor y se incorporó lentamente a la carretera, guardando las distancias. El tráfico era denso y tuvo que maniobrar para mantener el taxi a la vista. 2 veces estuvo a punto de saltarse un semáforo en rojo, pero de milagro aguantó. El taxi giró hacia la avenida Córdoba, una amplia avenida bordeada de plátanos. Virginia sintió que el corazón le latía cada vez más fuerte. En esa calle se encontraba el concesionario de coches Excelencia. Cuando el taxi se detuvo a pocos metros del brillante edificio de cristal del concesionario, Virginia aparcó en el lado opuesto de la calle. Vio cómo Horacio pagaba al taxista y caminaba con paso seguro hacia la entrada del salón. No parecía un hombre que fuera a una entrevista de trabajo o a una reunión de negocios. Parecía un hombre a punto de hacer una compra importante. Virginia le dio 10 minutos antes de salir del coche. Cruzó la calle y se detuvo frente a la entrada del salón. A través de las puertas de cristal pudo ver el vestíbulo lleno de coches nuevos bajo luces brillantes. Vendedores con elegantes trajes y posibles compradores deambulaban entre los relucientes coches. Casi de inmediato vio a Horacio. Estaba de pie junto a una berlina plateada, hablando con una joven con traje de negocios, probablemente la jefa de ventas. Pero había otra mujer a su lado, una esbelta morena de unos 30 años, con un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón alto. Sostenía a Horacio bajo el brazo y le sonreía mirándole a los ojos. Virginia sintió que todo en su interior se apretaba de dolor, así que allí estaba Magdalena, joven, guapa, segura de sí misma. Todo lo contrario de la cansada, inmersa en su trabajo. No era de extrañar que Horacio se hubiera enamorado de ella. Respiró hondo, tratando de calmarse, y entró en el salón. Horacio estaba de espaldas a ella y no la vio acercarse. Magdalena decía algo señalando el coche y el encargado asentía, tomando notas en un portapapeles. Virginia se acercó, intentando moverse en silencio. Ahora podía oír su conversación. Sí, este modelo tiene todas las opciones que ha pedido, decía el gerente. Interior de cuero, techo solar panorámico, sistema de navegación de última generación. Me gusta, la interrumpió Magdalena. ¿Qué te parece, cariño? ¿Es lo que buscábamos? Cariño. La palabra sonó como una bofetada. Virginia sintió que una oleada de rabia mezclada con humillación le subía por dentro. Creo que sí, contestó Horacio, rodeando la cintura de Magdalena con el brazo. Es del color adecuado, está totalmente equipada. Si te gusta, nos lo llevamos. Estupendo, se alegró el gerente. Entonces vamos a hacer el papeleo. Ya has pagado 2 anticipos, así que solo te falta pagar el principal. Horacio asintió y sacó la cartera del bolsillo de la chaqueta. Pagaré con tarjeta. Virginia le vio sacar una tarjeta de crédito de la cartera, la tarjeta de crédito que ella le había dado para un día lluvioso. La tarjeta con la que ya había gastado decenas de miles de pesos en su amante. Vamos a mi despacho, sugirió el director, señalando las mamparas de cristal del fondo del vestíbulo. Se dirigieron en la dirección indicada. Virginia los siguió a cierta distancia, sintiendo que cada paso le resultaba difícil. Sentía las piernas cansadas, la respiración entrecortada. Pero tenía que llegar hasta el final. En el despacho, Horacio y Magdalena estaban sentados en sillas frente a la mesa del director. Virginia se detuvo ante la puerta.
invisible para ellos. Vio cómo el director tecleaba algo en el ordenador y le entregaba a Horacio un terminal de pago. Por favor, introduce el código PIN. Horacio cogió la tarjeta, la de Virginia, y empezó a introducir los números. Aquello fue el colmo. «Hola, querido marido», dijo Virginia dando un paso hacia la oficina. Horacio dio un respingo y soltó la tarjeta. Su rostro palideció al instante. Miró a Virginia con los ojos muy abiertos, en los que se leía un horror indisimulado. «¿Virginia? ¿Qué estás aquí haciendo?», terminó ella por él. «Viendo a mi amado marido comprar un coche para su amante con mi dinero. Un espectáculo muy esclarecedor, debo decir». Magdalena se enderezó bruscamente en su silla. «¿Quién es esta mujer, Horacio?». Virginia sonrió fríamente. «Yo solo soy la esposa legal de ese hombre y la dueña de la tarjeta de crédito que él iba a usar para pagar tu auto nuevo». Magdalena se volvió hacia Horacio, con el rostro contorsionado por la ira. «Esposa, dijiste que estabais divorciados». El gerente, sintiéndose claramente fuera de lugar, se levantó en voz baja. «Creo que te dejaré con ella». «No», la detuvo Virginia. «Quédate, usted también debe oír esto. Este hombre», señaló a Horacio, «te ha engañado. No puede comprar este coche porque no tiene dinero. Está en bancarrota. Y la tarjeta con la que intentó pagar me pertenece». Virginia se acercó a la mesa y sacó su tarjeta de crédito. Horacio estaba con la cabeza gacha, incapaz de mirarla. «Virginia, te lo puedo explicar», murmuró. «¿Explicar qué, Horacio? ¿Cómo me has estado mintiendo durante meses? ¿Cómo te gastaste mi dinero en esa mujer? ¿Cómo me traicionaste una y otra vez?». Magdalena se levantó, cogió su bolso. «No voy a participar en este circo. Horacio, me das asco». Se volvió hacia Virginia. No sabía que estaba casado. Dijo que estaba divorciado y que le pagaban bien. Con estas palabras, salió rápidamente del despacho. Horacio intentó levantarse para seguirla, pero Virginia le impidió el paso. «¿A dónde? Todavía no has oído todo lo que quiero decirte». El gerente también se alejó a toda prisa diciendo: «Estaré en la sala de ventas si me necesitas». Ahora Virginia y Horacio estaban solos en el despacho de cristal. Horacio la miró por fin, con los ojos llenos de miedo y vergüenza. «Virginia, por favor, hablemos en casa. Aquí no». «No», dijo ella con firmeza. «Hablaremos aquí y ahora. Quiero saber la verdad, Horacio. Toda la verdad. ¿Desde cuándo? ¿Quién es esta mujer?». Horacio suspiró pesadamente. «Se llama Magdalena Esquivel. Nos conocimos hace 8 meses en uno de mis restaurantes. Era una clienta». «8 meses», repitió Virginia. «¿Antes de que empezaran los problemas en el negocio?». Horacio no contestó, solo bajó más la cabeza. «¿O tal vez no había problemas de negocios?», continuó Virginia. «¿Quizás solo gastabas dinero en ella y no en restaurantes?». «No», objetó Horacio tajantemente. «Los restaurantes sí eran un problema. Yo decía la verdad, pero no toda». «Cuéntamelo todo», exigió Virginia cruzando los brazos sobre el pecho. Horacio se levantó y empezó a pasearse por el pequeño despacho. «Sí, tengo deudas. Sí, los restaurantes tuvieron que cerrar, pero para entonces ya salía con Magdalena. Ella me hizo sentir como un hombre otra vez, no el perdedor en el que me había convertido a tus ojos». «¿A mis ojos?», exclamó Virginia. «Nunca pensé que fueras un fracasado, Horacio. Siempre te apoyé, incluso cuando empezaste a alejarte de mí. Eres una empresaria de éxito, Virginia», sonrió Horacio con amargura. «Soy una restauradora quebrada. ¿Tienes idea de lo que es vivir a la sombra de una esposa de éxito? ¿Sentirte cada día más pequeño a tu alrededor?». Virginia lo miró con incredulidad. «¿Así que la culpa es de mi éxito? ¿Que he construido un negocio que está prosperando? Eso justifica tus engaños, tus mentiras, tus robos». «¿Robar?». Horacio arrugó la nariz. «Tú mismo me diste esa tarjeta. Para un día de lluvia. No para que le compraras regalos a tu señora». Estaban frente a frente, separados no tanto por el espacio del despacho, como por el abismo de la traición y la mentira. «¿Y ahora qué?», preguntó Horacio. «¿Qué vas a hacer?». Virginia sacó su teléfono. «Primero voy a bloquear la tarjeta. Después voy a juntar todas las pruebas de tus gastos y se las voy a dar a tu abogado. Y después, Horacio, me aseguraré de que pagues por cada peso que gastaste en esa mujer. Por cada mentira que me dijiste, por cada minuto de humillación que sufrí por tu culpa». Horacio se puso aún más pálido. «Te vas a arrepentir, Virginia. No es solo culpa mía. Los dos somos culpables de la ruptura de nuestro matrimonio.
No, Horacio, sacudió ella la cabeza. No me eches la culpa a mí. Puede que haya estado demasiado ocupada trabajando. Puede que no te haya prestado suficiente atención. Pero nunca te he mentido. Nunca te he traicionado. Y nunca jamás te he robado el dinero. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Para esta noche así que estarás fuera de casa. Coge tus cosas y lárgate. A partir de ahora nos comunicaremos a través de abogados. Y salió, dejando a Horacio solo en el despacho de cristal, donde hacía apenas un minuto estaba a punto de hacer la compra más cara de su vida. Virginia no recordaba cómo había llegado hasta el coche. Era como si todo hubiera ocurrido en un mal sueño. Se puso al volante, pero no se atrevió a arrancar el motor. Le temblaban las manos y se le nublaba la vista. Permaneció sentada durante varios minutos, tratando de hacer frente a la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Finalmente, sacó el teléfono y marcó el número de Adelina. «¿Adelina? ¿Puedes venir a mi casa? ¿Ahora mismo? ¿Virginia? ¿Qué te pasa?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Lo atrapé, Adelina. Horacio y su amante. En el concesionario de coches. Le estaba comprando un coche con mi dinero». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Ay, Virginia». Adelina finalmente exhaló. «Lo siento mucho. Por supuesto que estaré allí. Espérame». El viaje a casa duró el doble de lo habitual. Virginia conducía despacio, realizando mecánicamente las acciones necesarias, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Una y otra vez, una imagen se presentaba ante sus ojos. Horacio abrazando a Magdalena, su brazo alrededor de la cintura de ella, sus sonrisas mutuas. Y cada vez esta imagen evocaba una nueva oleada de dolor. En casa, lo primero que hizo Virginia fue llamar al banco y bloquear la tarjeta que le había dado a Horacio. Luego se preparó un té fuerte y se sentó en el salón, con la mirada perdida en la nada. La calma gélida que había sentido en el concesionario empezó a desvanecerse, dando paso a un dolor profundo y punzante. Recordó cada momento de su relación con Horacio, su primera cita, su propuesta de matrimonio bajo el cielo estrellado de la Patagonia, su boda. Cada recuerdo, antes cálido y precioso, era ahora solo doloroso. Como fragmentos de un espejo roto, apuñalaban su corazón, impidiéndole olvidar lo que había sido y lo que ya no sería. El timbre de la puerta la sacó de sus sombríos pensamientos. Era Adeline, excitada y sin aliento. «He venido en cuanto he podido», dijo, abrazando a su amiga. Virginia se dejó abrazar, pero no respondió al abrazo. Algo en su interior se cerró, se congeló. «Cuéntamelo todo», le pidió a Adeline cuando se sentaron a la mesa de la cocina. Y Virginia se lo contó, despacio, casi monótonamente, como si estuviera hablando de otra persona. De cómo había seguido a Horacio, de cómo lo había visto con Magdalena, de cómo habían elegido un coche, de cómo él iba a pagar con la tarjeta de ella, de cómo había intervenido y lo que le había dicho. «Le eché», terminó. «Le dije que se fuera de casa esta noche». Adeline negó con la cabeza. «Aún no puedo creer que hiciera eso. Gastar tu dinero en su amante. Es incomprensible». «Pero yo sí puedo», replicó Virginia en voz baja. «Ahora que lo veo todo, muchas cosas tienen sentido. Su distanciamiento, sus constantes reuniones de negocios, su falta de disposición a aceptar mi ayuda, y al mismo tiempo, su voluntad de llevarse mi dinero a escondidas». Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera empezaba a lloviznar. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando el contorno de la ciudad. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Adelina. Virginia se dio la vuelta. El frío fuego de la determinación ardía en sus ojos, que últimamente estaban llenos de dolor. «Lo que debería haber hecho desde el principio. Pediré el divorcio. Contrataré al mejor abogado de Buenos Aires, y me aseguraré de que Horacio pague cada peso que gastó en esa mujer». Adelina miró a su amiga con atención. «¿Estás lista para eso? El divorcio no es solo un trámite legal, es un calvario emocional». «Yo ya pasé por lo peor», la cortó Virginia. «Créeme, ningún juicio puede ser más doloroso que ver a tu marido abrazar a otra mujer y comprarle un coche con tu dinero». Adelina asintió. «Lo comprendo, y te apoyaré decidas lo que decidas, pero Virginia, no dejes que tu ira te domine. La venganza no te traerá alivio». Virginia sonrió con amargura. «Esto no es venganza, Adeline, es justicia. No pretendo vengarme de Horacio, solo quiero que me devuelva lo que es mío por derecho, y quiero que él se dé cuenta de lo que ha hecho». Hablaron durante horas. Adelina trató de distraer a su amiga hablando de trabajo, del próximo desfile de moda,
de planes futuros, de cualquier cosa menos de Horacio. Pero los pensamientos de Virginia volvían una y otra vez a lo que había pasado en el concesionario. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de repente. Incluso ahora, después de todo lo que ha hecho, una parte de mí le sigue queriendo. Una parte de mí quiere creer que todo es un error, un malentendido que se puede arreglar. Adeline le apretó la mano. Está bien, Virginia. Le quisiste durante 5 años. Esos sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana, ni siquiera después de una traición. Pero no quiero seguir queriéndole, susurró Virginia. No quiero sentir ese dolor cada vez que pienso en él. Se calmará con el tiempo, prometió Adeline. No enseguida, pero lo hará. Mientras tanto, permítete sentirlo todo: rabia, dolor, frustración. No reprimas esas emociones. Forman parte del proceso de curación. Sobre las 6 de la tarde oyeron abrirse la puerta principal. Virginia se puso tensa. «Es él. ¿Quieres que me quede?», preguntó Adeline. Virginia negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo sola». Miró el reloj. «Espérame en el coche, no tardaré». Adelina accedió a regañadientes y salió por la puerta trasera para no enfrentarse a Horacio. Virginia volvió al living y esperó. Horacio entró unos minutos después. Parecía 10 años mayor, demacrado, con los ojos enrojecidos y los hombros caídos. Llevaba 2 maletas grandes en la mano. «He venido a por el resto de tus cosas», dijo sin mirar a Virginia. «Coge lo que necesites y vete», respondió ella con voz llana. Horacio dejó las maletas en el suelo. «Virginia, no podemos hablar después de todo. Sé que es culpa mía, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió ella. «¿Quieres justificarte? Decir que todo ha sido un malentendido, que esa mujer no significa nada para ti, que solo estás confundido». Horacio permaneció en silencio, bajando la cabeza. «No quiero oír tus excusas, Horacio», continuó Virginia. «Ya vi suficiente. Ya escuché suficientes mentiras. Recoge tus cosas y vete». «¿A dónde voy a ir?», preguntó en voz baja. «No tengo nada. Ni casa, ni trabajo, ni dinero». «¿Y Magdalena?», preguntó Virginia con frialdad. «Seguro que estaría encantada de acogerte. ¿O también te echó cuando se enteró de que no eres un millonario divorciado, sino solo un arruinado que gasta el dinero de su mujer?» Horacio arrugó la nariz con dolor. «No contesta a mis llamadas». Virginia se rió, con amargura, sin una sombra de alegría. «¡Qué sorpresa! Resulta que no te quería a ti, sino a tú, o mejor dicho, a mí, dinero. ¡Qué familiar!». Se dirigió a la caja fuerte empotrada en la pared detrás del librero. La abrió y sacó un sobre. «Toma, 5,000 pesos. Es suficiente para unas semanas en un hotel barato. Durante ese tiempo puedes conseguir un trabajo y una habitación. Pero eso es todo lo que recibirás de mí. De aquí en adelante, estás por tu cuenta». Horacio miró el sobre dudando si cogerlo. «¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Después de todo lo que he hecho?». «No te engañes», respondió fríamente Virginia. «No lo hago por lástima ni por amor a ti. Es que no quiero que duermas en la calle y le cuentes a todo el mundo que tu ex mujer te echó sin un duro. Sería malo para mi reputación». Horacio cogió despacio el sobre y se lo metió en el bolsillo interior de la chaqueta. «Si eso es amor, Horacio, yo prefiero odiar. Ahora vete, y no me llames. A partir de ahora solo nos comunicaremos a través de abogados». Horacio se quedó parado unos segundos más, como esperando que ella se ablandara, que dijera algo más. Pero Virginia permaneció en silencio, mirando a algún lugar a través de él. Finalmente suspiró, recogió sus maletas y se dirigió a la salida. La puerta se cerró tras él, con un silencioso clic. Virginia siguió sentada en su silla, sintiéndose extrañamente vacía. 5 años de matrimonio acababan de terminar, no con lágrimas y gritos, sino con el silencioso clic de la puerta al cerrarse. Se levantó, se acercó al bar y se sirvió un vaso de vino tinto. Luego volvió a la ventana y vio cómo Horacio salía por la puerta, cogía un taxi, cargaba las maletas y se marchaba, quizá para siempre. Solo cuando el taxi dobló la esquina se permitió llorar. La mañana saludó a Virginia con el pálido sol de octubre, brillando a través de las cortinas. Se tumbó en la cama mirando al techo y sintió un extraño vacío. Había pasado una semana desde que Horacio había recogido sus cosas y se había marchado. Una semana que parecía interminable y fugaz al mismo tiempo. El piso parecía ahora inusualmente silencioso. Antes, incluso cuando Horacio había estado en silencio, su presencia se había sentido, en el sonido de los pasos,
en el crujido de una silla, en el tintineo de una taza contra un plato. Ahora solo había silencio y recuerdos que le daban ganas de salir corriendo. Virginia se obligó a levantarse. Le dolía la cabeza después de una noche en vela, pero necesitaba serenarse. Hoy tenía cita con un abogado, el primer paso para romper oficialmente con el hombre que en los últimos tiempos había sido el centro de su vida. Siguió mecánicamente sus rituales matutinos: ducha, maquillaje, desayuno. Lo de siempre, pero todo había cambiado. El café que había preparado no lo tocó, simplemente se olvidó de él, inmersa en sus pensamientos sobre el día que tenía por delante. A las 9, Virginia salió de casa. El tiempo acompañaba su estado de ánimo, gris, húmedo, con una llovizna que no cesaba desde hacía 3 días. Llamó a un taxi y dio una dirección en el distrito financiero de la ciudad. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo con fachada de estuco. Virginia subió a la 3ª planta y se encontró en una amplia recepción con paneles de madera oscura y sofás de cuero. La recepcionista, una mujer joven con el pelo bien recogido, le sonrió. «Señor Altamirano, el señor Cárdenas la espera. Pase, por favor». Severo Cárdenas se levantó cuando Virginia entró en su despacho. Era un hombre de unos 55 años, alto, de sienes canosas y ojos sagaces. Su reputación le precedía. Uno de los mejores abogados de divorcios de Argentina, conocido por su implacabilidad con la otra parte y su devoción por los intereses de su cliente. «Señor Altamirano, es un placer conocerla», dijo estrechándole la mano. «Siéntese, por favor». Virginia se sentó en la silla frente a su enorme escritorio. «Gracias por aceptar conocerme, señor Cárdenas. Me lo recomendaron como el mejor experto en casos de divorcio. He leído la información que me ha proporcionado en su correo electrónico. Tiene usted un caso muy sólido, señor Altamirano. Pruebas de malversación, infidelidad, engaño. Todo ello jugará a nuestro favor». Virginia asintió. En los últimos días había reunido todos los extractos bancarios, las fotografías tomadas en el concesionario de coches e incluso había grabado en una grabadora algunas de las confesiones de Horacio durante su última conversación. «Quiero asegurarme de que pague por todo», dijo con firmeza. «Por cada peso gastado en esa mujer, por cada mentira que me dijo. No se preocupe, señora Altamirano. Cuando terminemos, a su marido no le quedará más que la ropa que lleva puesta, e incluso ella quedará en entredicho». Virginia sintió una extraña satisfacción ante estas palabras. No alegría, de la que ya no era capaz, sino algo cercano a la justicia. «Cuénteme más sobre el procedimiento», le pidió. «Quiero saber qué puedo esperar». Cárdenas se reclinó en su silla. «El proceso constará de varias etapas. En primer lugar, presentaremos una demanda de divorcio, exponiendo todas las circunstancias que llevaron a la ruptura del matrimonio. Luego vendrá la fase de recopilación y presentación de pruebas. En su caso, hay pruebas más que suficientes». Cogió un bolígrafo y empezó a hacer anotaciones en un papel. «Necesitaremos todos los documentos financieros, extractos de cuentas, extractos de tarjetas de crédito, cualquier prueba de los gastos de su marido. También declaraciones de testigos que puedan confirmar su infidelidad». «Tengo una amiga que conocía mis sospechas desde el principio», dice Virginia. «Adelina Soldevila. Ella puede confirmar que le hablé del extraño comportamiento de Horacio mucho antes de saber la verdad». Cárdenas asintió. «Excelente. Cualquier prueba será útil. También necesitaremos valorar los bienes adquiridos durante el matrimonio, aunque entiendo que la mayor parte le pertenecen a usted personalmente». «Sí», confirmó Virginia. «El piso se compró con mi dinero antes del matrimonio. Mi negocio también es enteramente mío. Tenemos una cuenta conjunta, pero ahora está casi vacía. Horacio ha retirado casi todo el dinero en los últimos meses. Eso también podría incluirse en la demanda», comentó Cárdenas. «La malversación de fondos comunes sin el consentimiento del cónyuge es motivo de reclamaciones adicionales por nuestra parte». Siguió tomando notas, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Virginia contestaba mecánicamente, intentando no pensar que cada palabra que decía era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. «Una vez presentadas las pruebas, el tribunal programará una vista», continuó Cárdenas. «En su caso creo que podemos conseguir no solo un divorcio en términos favorables para usted, sino también una indemnización por daños morales y el reembolso de todo el dinero que su marido gastó en sus necesidades personales». Virginia escuchaba, mirando por la ventana el cielo gris de Buenos Aires. La lluvia se había intensificado. Las gotas goteaban por el cristal.
desdibujando los contornos de los edificios de enfrente. ¿Cuánto durará todo el proceso?, preguntó. En casos normales, de 3 a 6 meses, contestó Cárdenas. Pero dadas las pruebas claras y su posición, creo que podemos convencer a su marido para que llegue a un acuerdo extrajudicial. Eso podría reducirlo a 1 o 2 meses. ¿Un acuerdo extrajudicial?, intervino Virginia. Cárdenas sonrió, la sonrisa fría y profesional de un depredador que acorrala a su presa. Sí, presentaremos a su marido y a su abogado, si lo tiene, nuestras pruebas y condiciones. Dada su situación económica y sus innegables pruebas de infidelidad y malversación, creo que aceptará rápidamente nuestras condiciones para evitar la humillación pública en los tribunales. Virginia asintió lentamente. No le gustaba la idea de librar a Horacio de la humillación pública. Una parte de ella quería que todo el mundo supiera lo canalla que había resultado ser. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que una resolución rápida de la situación sería mejor para todos. De acuerdo, dijo. Probemos con este. Muy bien, Cárdenas cerró su cuaderno. Luego prepararé todos los documentos necesarios. Necesitaremos algunas reuniones más para ultimar los detalles y firmar los papeles. Mi secretaria se pondrá en contacto con usted para concertar una hora conveniente. Acompañó a Virginia hasta la puerta, estrechándole la mano una vez más. No se preocupe, señor Altamirano. Está usted en buenas manos. Haré todo lo posible para proteger sus intereses. Al salir del despacho del abogado, Virginia se sintió extrañamente aliviada. La rueda se había puesto en marcha, el proceso había comenzado. Ahora solo tenía que seguir las instrucciones de Cárdenas y esperar a que concluyera este oscuro capítulo de su vida. Decidió caminar, a pesar de la lluvia. El movimiento físico ayudaba a organizar los pensamientos que pululaban en su cabeza como avispas perturbadas. Virginia caminó por las calles mojadas de Buenos Aires, sin prestar atención a la gente que la rodeaba, completamente inmersa en sí misma. En los últimos días, había pensado mucho en cómo había llegado a esa situación. ¿Cuándo había empezado a desmoronarse su relación con Horacio? ¿Fue una traición repentina o un proceso gradual de distanciamiento del que ella no se había dado cuenta, absorta en su trabajo? ¿Habría podido hacer algo diferente para evitar lo ocurrido? Pero, analizara como analizara el pasado, todo se reducía a una cosa: Horacio la había traicionado. Mintió, engañó, gastó su dinero en otra mujer. Y ningún «sí tan solo» podría cambiar ese hecho. Virginia volvió a casa empapada y helada. Se dio una ducha caliente, se puso ropa casera y preparó té. Sentada en la cocina con una taza humeante, llamó a Adelina. «¿Cómo ha ido la reunión con el abogado?», preguntó su amiga. «Mejor de lo que esperaba», respondió Virginia. «Cárdenas confía en que podamos resolver las cosas rápidamente mediante un acuerdo extrajudicial. Es poco probable que Horacio quiera llevar esto a los tribunales, dadas todas las pruebas que tengo». «Eso es bueno», dijo Adelina aliviada. «Cuanto antes termine esto, antes podrás empezar una nueva vida». Una nueva vida. Virginia no pensó en eso. Hasta ahora todos sus pensamientos se centraban en terminar el viejo capítulo en lugar de empezar uno nuevo. «Supongo que sí», respondió insegura. «Cárdenas quiere que testifiques que compartí mis sospechas contigo mucho antes de saber la verdad». «Por supuesto», aceptó Adeline sin vacilar. «Diré lo que sea necesario. Ese cabrón tiene que pagar por lo que te hizo». Hablaron durante 1 hora más o menos. Adelina habló de su trabajo, tratando de distraer a Virginia de sus sombríos pensamientos. Pero en cuanto terminó la conversación, el silencio del piso volvió a hacerse pesado. Virginia cogió su portátil y trató de trabajar. Mirar los bocetos de la nueva colección, responder a los correos electrónicos. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su inminente divorcio, a Horacio, a Magdalena. Finalmente se rindió y se fue a la cama, con la esperanza de que el sueño le trajera al menos un olvido temporal. Los 15 días siguientes transcurrieron en una febril preparación del divorcio. Virginia reunió documentos, se entrevistó con Cárdenas y tomó declaraciones, que él registró para futuras referencias. Estaba completamente inmersa en el proceso, intentando no pensar en el hecho de que cada papel, cada testimonio, era un paso más hacia la ruptura definitiva con el hombre al que una vez había amado. El trabajo se había convertido en su salvación. Pasaba de 12 a 14 horas al día en el taller, perfeccionando cada detalle de la nueva colección. El desfile estaba previsto para dentro de una semana,
y era la excusa perfecta para no volver a un piso vacío hasta bien entrada la noche. Raúl se dio cuenta de su estado, pero no la cuestionó. Se limitó a asumir más tareas administrativas para que ella pudiera centrarse en la parte creativa. «No tienes que trabajar hasta la extenuación, Virginia», le dijo un día que estaban solos en la oficina a altas horas de la noche. «El negocio va viento en popa, el equipo funciona bien. Quizá deberías tomarte un tiempo libre después de la exposición». Virginia negó con la cabeza. «El trabajo es lo único que me mantiene a flote ahora mismo, Raúl. Si paro, me ahogo». Él no insistió, pero a partir de entonces le llevaba el almuerzo cuando veía que se olvidaba de comer, y a veces insistía en que se fuera a casa temprano. Todas las noches, al volver a casa, Virginia revisaba su correo, tanto el ordinario como el electrónico, esperando noticias de Cárdenas. Por fin, 18 días después de su primer encuentro, llegó una carta. «Señora Altamirano», escribió el abogado, «me complace informarle de que su marido ha aceptado un acuerdo extrajudicial según nuestras condiciones. Admite todos los cargos y acepta las exigencias económicas, incluido el reembolso de todo el dinero que gastó con su tarjeta de crédito, así como una indemnización por daños morales. Para finalizar el papeleo necesitaremos una reunión de todas las partes en mi despacho próximamente. Por favor, póngase en contacto con mi recepcionista para concertar fecha y hora. Saludos, Severo Cárdenas». Virginia releyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. ¿Horacio se había rendido sin luchar? ¿Aceptó todas las exigencias? No era el Horacio que ella conocía, o creía conocerlo. Llamó a Cárdenas para asegurarse de que había entendido bien. «Sí, señor Altamirano», confirmó el abogado. «Su marido ha aceptado todas las condiciones. Creo que se dio cuenta de que no tenía nada que ganar en el juicio, dada la cantidad de pruebas en su contra». «Pero, ¿cómo va a pagar la indemnización?», preguntó Virginia. «No tiene dinero. Vendió su participación en el restaurante», explica Cárdenas. «A pesar de la quiebra, su nombre sigue valiendo algo en el mundo de la restauración. Además, según he averiguado, ha recibido una pequeña herencia de un pariente lejano. Eso debería bastar para cubrir todas sus deudas». Virginia se quedó pensativa. Horacio nunca había mencionado una herencia. ¿Otra mentira? ¿O solo una coincidencia? «¿Cuándo podemos reunirnos para firmar los documentos?», preguntó. «En los próximos días. Mi secretaria se pondrá en contacto con usted y le sugerirá algunas opciones. Su marido ya le ha confirmado que está dispuesto a venir cuando a usted le venga bien». Tras su conversación con Cárdenas, Virginia sintió una extraña desolación. Todo estaba acabando demasiado deprisa, demasiado suavemente. Había estado preparada para una lucha, para la resistencia de Horacio, para largos meses de litigio. En lugar de eso, un simple acuerdo en todos los términos. La reunión estaba prevista para el lunes siguiente, 2 días después del desfile de la nueva colección de Altamirano Designs. Virginia se sumergió por completo en los preparativos del desfile, intentando no pensar en la próxima reunión con Horacio. El desfile fue un triunfo. La crítica alabó la nueva colección, calificándola de gran avance en la moda contemporánea y una nueva palabra en el diseño latinoamericano. Tras la parte oficial, hubo un buffet para la prensa y clientes importantes. Virginia sonreía, respondía a las preguntas de los periodistas, aceptaba las felicitaciones, pero por dentro solo sentía vacío. «¿Te encuentras bien?», preguntó Raúl, acercándose a ella con una copa de champán. «Pareces agotada». «Estoy bien», respondió ella automáticamente. «Solo estoy cansada después de tantos preparativos». «La colección es increíble», dijo él mirándola con admiración. «Te has superado a ti misma». Virginia sonrió débilmente. «Gracias, Raúl. No ha sido fácil». Él asintió comprensivo. «Lo sé, pero ahora el espectáculo ha terminado y puedes descansar un poco. Por cierto, me he enterado de tu situación con Horacio. Te pido disculpas». Virginia se tensó. «¿Cómo lo sabes?». «Buenos Aires es una ciudad chica para esas noticias», contestó Raúl en voz baja. «Y yo soy tu amigo, Virginia. Solo quiero que sepas que si necesitas algo, siempre estoy para lo que necesites». Ella lo miró agradecida. «Gracias, Raúl, te lo agradezco». Después del espectáculo, Virginia pasó la noche en vela. Mañana se encontrará con Horacio por primera vez desde que lo echó de casa. ¿Qué sentirá cuando lo vea? ¿Ira? ¿Dolor? ¿O tal vez lo que más temía? ¿Los restos del amor?
Por la mañana, se quedó un buen rato delante del armario pensando qué ponerse. Al final eligió un estricto traje negro, como una armadura que la protegiera de sus emociones. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado y un maquillaje mínimo pero impecable. Ni una sola grieta en la fachada que ocultaba su dolor. El despacho de Cárdenas la recibió con la misma recepcionista amable y el mismo olor a cuero caro y cera para muebles. Virginia había llegado deliberadamente temprano para poder ordenar sus ideas antes de que apareciera Horacio. Cárdenas la recibió en su despacho. Señora Altamirano, me alegro de verla. Todos los documentos están listos. Solo tenemos que esperar a su marido y a su abogado y podremos finalizar el procedimiento. ¿Contrató a un abogado? Virginia se sorprendió. Creía que había aceptado todas las condiciones. Es la práctica habitual, explicó Cárdenas. Incluso con los acuerdos extrajudiciales, es mejor tener representación legal. Pero no te preocupes, los documentos ya han sido acordados y verificados por ambas partes. Hoy nos limitaremos a concluir formalmente el proceso. Virginia asintió y volvió a sentarse en su silla, intentando calmar su acelerado corazón. Unos minutos después llamaron a la puerta y la secretaria anunció: el señor Quintero y su abogado, el señor Moreno. Virginia no se volvió cuando entraron. Oyó los pasos, el crujir de las sillas cuando se sentaron, pero siguió mirando al frente, sin estar preparada para encontrarse con la mirada de Horacio. Ahora que estamos todos reunidos, comenzó Cárdenas, vamos al grano. Tienen ante ustedes el convenio regulador de divorcio y económico. Todas las cláusulas han sido previamente negociadas y aprobadas por ambas partes. Comenzó a leer en voz alta las principales disposiciones del acuerdo: el reparto de bienes, de hecho quedándoselo todo Virginia, las obligaciones económicas de Horacio, incluido el reembolso de los gastos de la tarjeta de crédito y la indemnización por daños morales, y la renuncia a cualquier futura reclamación mutua. Virginia escuchaba a medias, evitando mirar a Horacio, pero podía sentir su mirada, pesada, tensa, incomprensible. ¿Tenían las partes alguna pregunta o comentario antes de firmar?, preguntó Cárdenas, que había terminado de leer. Se hizo el silencio. Horacio se aclaró la garganta. ¿Puedo hablar a solas con Virginia? Solo 5 minutos. Cárdenas miró a Virginia. Señora Altamirano, ¿le gustaría? Virginia se volvió por fin y miró a Horacio. Parecía demacrado, envejecido, con profundas sombras bajo los ojos. Pero había algo en su mirada que ella no podía ignorar, una súplica desesperada por una última conversación. De acuerdo, dijo lentamente. 5 minutos. Cárdenas y el abogado Horacio salieron del despacho, dejándolos solos. Se hizo un silencio pesado. Horacio miró a Virginia. Ella se miró las manos cruzadas pulcramente sobre el regazo. «Estás preciosa», dijo al fin. «Si has pedido hablar para piropearme, has perdido el tiempo». Horacio suspiró pesadamente. «No, para eso no. Solo quería disculparme. En persona, no a través de abogados». «¿Disculparte?» Virginia sonrió amargamente. «¿Por qué exactamente, Horacio? ¿Por mentir? ¿Por engañar? ¿Por gastar mi dinero en tu amante?» «Por todo», respondió en voz baja. «Sé que no merezco el perdón, y no te lo estoy pidiendo. Solo quiero que sepas que soy consciente de lo mucho que te he herido, y que lo siento, de verdad que lo siento». Virginia lo miró fijamente, tratando de ver si sus palabras eran sinceras o solo otra manipulación. «¿Por qué aceptaste todas las condiciones?», le preguntó. «Ni siquiera intentaste regatear». Horacio se encogió de hombros. «¿Para qué? Tenías razón en todo. Mentí, engañé, malgasté tu dinero. Me merezco todo lo que exigiste y más». Hizo una pausa, ordenando sus ideas. «¿Sabes cuando nos pillaste en el concesionario? Fue como si despertara de un largo sueño. Me vi a mí mismo desde fuera, un hombre mezquino y patético, que había traicionado a la única persona que le quería de verdad, y me sentí asqueado de mí mismo». Virginia escuchó sin interrumpir. Algo en su voz, en su mirada, era diferente de lo que ella había estado acostumbrada a ver en los últimos meses de su matrimonio. «Me preguntaste por la herencia», continuó Horacio. «Es verdad. Mi tío de Mendoza murió hace 3 meses y me dejó una pequeña suma. No te lo dije porque pensaba usar ese dinero para Magdalena». Bajó la cabeza. «Otra mentira en la hucha». «Y ahora me das ese dinero a mí», afirmó Virginia. «¡Qué honorable!». Horacio sacudió la cabeza. «No es honorable. Así es lo menos que puedo hacer.
Virginia le miró con atención. 5 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer sus mentiras, pero ahora, para su sorpresa, no veía falsedad en sus palabras ni en sus ojos. ¿Qué le pasa a Magdalena?, preguntó sorprendida de su propia pregunta. Horacio sonrió amargamente. Desapareció en cuanto supo que yo no era un millonario divorciado, sino un arruinado casado. No contesta al teléfono. Me bloqueó en todas partes. Resultó que solo le interesaba mi dinero, o mejor dicho, el suyo. ¡Qué sorpresa!, dijo Virginia con sarcasmo. Horacio asintió. Tuve lo que me merecía. Y ahora, al firmar estos papeles, también estoy recibiendo lo que merezco. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo lo que he hecho, una parte de mí siempre te querrá, Virginia. Ella lo miró sin emoción. Ya sabes lo que pienso de ese Amari, Horacio. Si es amor, prefiero el odio. Él bajó la cabeza. Lo comprendo, y no te culpo. Se les había acabado el tiempo. Cárdenas y el abogado de Horacio volvieron al despacho con los papeles. Comenzó el procedimiento formal de firmar los documentos, página a página, firma a firma. Con cada firma, Virginia sentía que otro hilo se separaba de ella y de Horacio. Finalmente se realizó la última firma. Cárdenas recogió los documentos y anunció: enhorabuena, el divorcio ha concluido. Según la ley argentina, ya no están casados. Las obligaciones económicas se liquidarán en un plazo de 3 días hábiles. Horacio se levanta, estrecha la mano de su abogado y se dirige a la salida. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia Virginia. Adiós, Virginia. Espero que algún día encuentres la felicidad. Ella no contestó, se limitó a verlo alejarse, quizá por última vez en su vida. Cuando la puerta se cerró tras él, Cárdenas se volvió hacia Virginia. Señora Altamirano, se han cumplido todos sus requisitos. Enhorabuena por la conclusión satisfactoria de su caso. Virginia asintió, sin dejar de mirar la puerta cerrada. Gracias, señor Cárdenas. Ha hecho usted un trabajo excelente. Firmó el cheque de los honorarios del abogado y se levantó, preparándose para marcharse. Señora Altamirano, la llamó Cárdenas, puedo darle un consejo, no como abogado, sino como alguien que ha visto muchas situaciones similares. Virginia hizo una pausa. Por supuesto. No dejes que esta experiencia te endurezca. Eres joven, guapa, tienes éxito, tienes toda la vida por delante. Sí, has experimentado la traición, pero no todos los hombres son como tu exmarido. Virginia sonrió débilmente. Gracias por su preocupación, señor Cárdenas. Pensaré en lo que me ha dicho. Al salir del despacho del abogado, sintió una extraña ligereza. Era como si la pesada carga de los últimos meses hubiera desaparecido de repente. Estaba libre de mentiras, de dudas, de traiciones, libre para empezar de nuevo.